Muy buenas tardes, mi nombre es María Cristina Martínez Reyes. Mi proyecto de investigación se titula Uso de la inteligencia artificial como herramienta de orientación profesional y construcción del proyecto de vida en estudiantes de grado 10º y 11. Esta propuesta nace a partir de una preocupación educativa muy actual. Muchos estudiantes que están próximos a finalizar la educación media deben tomar decisiones importantes sobre su futuro académico, laboral y personal, pero no siempre cuentan con información suficiente, acompañamiento oportuno, ni herramientas que le permitan analizar sus posibilidades de manera crítica y contextualizada. En los grados 10º y 11º, los jóvenes enfrentan preguntas determinantes: qué estudiar, dónde estudiar, cómo financiar sus estudios, qué opciones laborales existen en su territorio, qué habilidades poseen, qué oportunidades reales tienen según su contexto familiar, económico y social. Sin embargo, estas preguntas muchas veces se responden desde la intuición, la presión familiar, la moda profesional o la información fragmentada que circula en Internet. En ese escenario, la inteligencia artificial aparece como una herramienta con gran potencial, pero también con riesgos que pueden ofrecer información, orientar búsquedas, sugerir rutas y apoyar procesos de reflexión. Pero si se usa sin criterios pedagógicos, puede generar respuestas superficiales, idealizadas o poco ajustadas a la realidad de los estudiantes. Por esta razón, el propósito central del proyecto es analizar cómo la inteligencia artificial, mediada pedagógicamente, puede contribuir a fortalecer la orientación profesional y construcción del proyecto de vida en estudiantes de educación media. El estudio se desarrolla en el Colegio Integrado de San Martín Meta con estudiantes de grado 10º y 11º. Este contexto es significativo porque corresponde a una institución donde los estudiantes se encuentran en una etapa decisiva de transición entre la educación media y las posibilidades de educación superior, formación técnica, empleo o emprendimiento. En este punto de su trayectoria escolar, los estudiantes no solo deben pensar en una carrera, sino en un proyecto de vida más amplio. Es decir, deben relacionar sus intereses, habilidades, expectativas personales, condiciones familiares, posibilidades económicas y oportunidades presentes en el territorio. Sin embargo, se identifica una brecha importante. Por una parte, los estudiantes hacen uso cotidiano de tecnologías digitales y pueden acceder a herramientas de inteligencia artificial. Por otra parte, ese uso no siempre está orientado con fines formativos, vocacionales o socioocupacionales. Esto significa que la tecnología está presente en la vida de los jóvenes, pero no necesariamente se aprovecha como un recurso pedagógico para tomar decisiones informadas. Así, la investigación se ubica justamente en esa tensión entre el acceso creciente a tecnologías inteligentes y la necesidad de convertir ese acceso en una oportunidad educativa real, crítica y equitativa. En consecuencia, el proyecto propone mirar la inteligencia artificial no como una moda tecnológica, sino como una posibilidad de mediación pedagógica para fortalecer la toma de decisiones en los estudiantes. El problema central identificado es el uso no sistemático y poco equitativo de la inteligencia artificial para la orientación socioocupacional y proyecto de vida. Este problema tiene varias causas. En primer lugar, existe una baja integración pedagógica de la inteligencia artificial en los procesos escolares. Aunque los estudiantes pueden utilizar estas herramientas, no siempre saben formular preguntas adecuadas, contrastar información, evaluar la calidad de las respuestas o relacionarlas con la realidad. En segundo lugar, se presenta desconocimiento docente sobre cómo incorporar la IA de manera formativa. Esto no significa que el docente debe ser experto en programación o tecnología avanzada, sino que necesita criterios pedagógicos para orientar el uso responsable, crítico y contextualizado de estas herramientas.
En tercer lugar, hay ausencia de rutas estructuradas de acompañamiento vocacional. Muchos estudiantes reciben información general sobre carreras o instituciones, pero pocas veces desarrollan un proceso reflexivo que permita reconocer sus intereses, analizar su contexto, identificar alternativas y tomar decisiones argumentadas. Como consecuencia, pueden generar decisiones poco informadas, frustraciones académicas, abandono de proyectos formativos, elección de carreras sin claridad suficiente y dificultad para construir metas viables. Además, estas dificultades pueden profundizar las desigualdades territoriales porque los estudiantes que tienen pocas posibilidades son los que más, son los menos, que tienen menos acompañamiento y tienen pocas posibilidades de información confiable y oportuna. Por tanto, el problema no consiste únicamente en que los estudiantes no sepan qué estudiar, sino que muchas veces no cuentan con un método claro para decidir. En la investigación se formuló el siguiente objetivo general: fortalecer el proyecto de vida mediante una estrategia de orientación vocacional mediada por la IA, y se organizó en 4 momentos articulados entre sí. El primer momento corresponde al diagnóstico. Aquí se busca identificar las necesidades, barreras, intereses e incertidumbres de los estudiantes frente a su proyecto de vida y orientación profesional. Este diagnóstico permite reconocer desde dónde parte el grupo y cuáles son los principales vacíos de información o acompañamiento. El segundo momento es el diseño de la estrategia pedagógica articulada al acompañamiento psicosocial. En esta fase se estructura una propuesta que no se limita al uso libre de una herramienta tecnológica, sino que organiza actividades, preguntas, criterios de análisis y productos concretos para guiar la reflexión vocacional. El tercer momento es la implementación de la intervención educativa. En esta etapa los estudiantes interactúan con la estrategia, desarrollan actividades de autoconocimiento, exploran alternativas académicas y laborales, contrastan información y elaboran planes de acción. En un cuarto momento corresponde a la evaluación de los aportes de la estrategia. Aquí se analizan los cambios generados en los estudiantes, especialmente en relación con la claridad del proyecto de vida, el uso crítico de la IA, la pertinencia territorial de sus decisiones y la capacidad de argumentar sus opiniones vocacionales. El marco conceptual del proyecto se organiza alrededor de 4 dimensiones fundamentales: proyecto de vida, orientación psicoocupacional, contexto territorial e inteligencia artificial en educación. La primera dimensión, el proyecto de vida, se entiende como la capacidad del estudiante para proyectar metas, reconocer sus intereses y organizar acciones que le permitan avanzar hacia su futuro personal, académico y laboral. La segunda dimensión es la orientación socioocupacional. Esta no se reduce a elegir una carrera, sino que implica acompañar al estudiante en el reconocimiento de sus habilidades, posibilidades de formación, condiciones económicas, intereses vocacionales y oportunidades laborales. La tercera dimensión es el contexto territorial. Este aspecto es muy importante porque las decisiones vocacionales no se toman en el vacío. Un estudiante decide un lugar concreto, con unas condiciones familiares, económicas, culturales y territoriales denominadas. Por eso, no basta con decirle qué carrera podría estudiar. También es necesario analizar dónde puede hacerlo, cuánto cuesta, qué apoyos existen, qué ofertas educativas están disponibles y qué oportunidades laborales tiene cerca. La cuarta dimensión es la inteligencia artificial en educación. En este proyecto, la IA no se concibe como sustituta del docente ni del orientador escolar. Su función es apoyar procesos de exploración, búsqueda, análisis y reflexión, siempre bajo una mediación pedagógica.
El centro de este ecosistema conceptual es la toma de decisiones contextualizadas y viables, es decir, decisiones que no solo respondan a los intereses del estudiante, sino también a sus posibilidades reales y a las oportunidades del entorno. La investigación se desarrolla dentro de un enfoque cualitativo porque busca comprender las experiencias, percepciones, necesidades y transformaciones de los estudiantes frente a su orientación profesional y proyecto de vida. El diseño es experimental de un solo grupo y de carácter proyectivo, ya que no se limita a describir una problemática, sino que propone una estrategia de intervención educativa para responder a una necesidad identificada. En este sentido, la investigación tiene una intención práctica: diseñar, aplicar y valorar una alternativa pedagógica apoyada en la inteligencia artificial. La muestra está conformada por 50 estudiantes de grado 10º y 11, y además de la participación de docentes y directivos como actores institucionales relevantes. Esta mirada permite comprender que el estudiante interviene y lo acompañan con un proceso formativo de docentes y la institución que pueda integrar este proceso de estrategias en el currículo. En cuanto a los instrumentos, se contemplan el post-test y el pre-test, la observación, los grupos focales y el análisis de productos elaborados por los estudiantes. Cada instrumento cumple con una función específica. El pre-test permite identificar el punto de partida. El post-test evidencia cambios. La observación registra el proceso. Los grupos focales recogen percepciones y el análisis de productos permite valorar la calidad de los planes de acción vocacional. Los resultados evidencian una situación clave. Existe una incertidumbre vocacional entre los estudiantes. Esta incertidumbre no debe interpretarse como la falta de interés. Por el contrario, muchos estudiantes sí tienen aspiraciones, sueños y expectativas. El problema es que no siempre cuentan con información organizada ni con herramientas suficientes para convertir esas aspiraciones en rutas posibles. Entre los hallazgos iniciales se observa que el 52% de los estudiantes desconocen los costos reales de la educación superior. El 52% de los estudiantes no verifican la información que reciben a través de la toma de decisiones, y un 48% sentía inseguridad para tomar decisiones sobre el futuro. El 46% no tenía metas académicas definidas para después de grado 11. Por eso, el diagnóstico permite afirmar que la dificultad principal no es solamente elegir una opción profesional, sino aprender a decidir con criterio, con información y con un sentido de realidad. La solución propuesta es el recurso educativo digital denominado Proyecta IA. Este recurso se diseña como una estrategia pedagógica para orientar a los estudiantes en la construcción de su proyecto de vida, utilizando la inteligencia artificial de manera guiada, crítica y contextualizada. Proyecta IA integra varios momentos: análisis personal, diálogo orientador, exploración de opciones, planeación vocacional y reflexión final. Su intención es que el estudiante no use la IA solo para preguntar qué carrera debo estudiar, sino que aprenda a formular preguntas más profundas y pertinentes. El valor de Proyecta IA está en que transforma el uso espontáneo de la tecnología en un uso pedagógico con sentido. La herramienta no decide por el estudiante, lo acompaña para que piense mejor y contraste información y proyecte sus rutas posibles. La intervención se organiza en 5 estaciones: autoconocimiento, exploración guiada, contraste con la realidad, decisión argumentada y evaluación.
La primera estación es el autoconocimiento. En esta fase los estudiantes identifican sus intereses, fortalezas, habilidades, valores y expectativas y temores frente al futuro. La segunda estación, exploración guiada. Aquí los estudiantes utilizan prompts o preguntas estructuradas para interactuar con la herramienta de inteligencia artificial. La tercera es el contraste con la realidad. Esta es una fase decisiva porque los estudiantes verifican la información obtenida y la comparan con fuentes oficiales. La cuarta es la decisión argumentada. En este punto, el estudiante elige una ruta posible, pero debe justificarla. La quinta estación es la evaluación. Allí se revisa el proceso vivido, se identifican aprendizajes y se valora la calidad del plan de acción vocacional. Aquí en la matriz de contraste, aquí permite diferenciar dos formas del uso de la IA, de la inteligencia artificial. Por un lado está el uso genérico de la IA. Este ocurre cuando el estudiante hace preguntas amplias, poco contextualizadas. Por otro lado está el uso pedagógico de la IA, que es donde se propone Proyecta IA, en este caso la herramienta utilizada mediante preguntas estructuradas, análisis variables, contraste de fuentes oficiales y acompañamiento de docente. La diferencia central está en la mediación. La IA genérica puede generar información, pero no necesariamente genera comprensión. El cambio de la IA pedagógica ayuda a organizar el pensamiento, a ampliar opciones, analizar condiciones y tomar decisiones argumentadas. Al comparar los resultados en el pretest y en el posttest se observa una mejora en varias dimensiones: claridad del proyecto de vida, uso crítico de la inteligencia artificial, pertinencia del territorio y sobre todo en la dimensión vocacional. La intervención mediada generó un salto cuantitativo, estructural de todas las dimensiones evaluadas. La transformación observada permite sostener que Proyecta IA favoreció un cambio en la manera como los estudiantes se relacionan con su futuro, ya que no se trata de imaginar una meta, sino de construir una ruta con información y análisis y acompañamiento. La evaluación de los planes de acción muestra que el 70% de los estudiantes alcanzó un nivel de desempeño alto, que el 22% se ubicó en un nivel medio y el 8% en un nivel bajo. Estos resultados son relevantes porque permiten observar la calidad de los productos construidos durante la intervención. Los planes con mejor desempeño evidenciaron metas académicas claras, identificación de alternativas reales de formación, análisis de viabilidad económica, reconocimiento de opciones locales o regionales y verificación cruzada de información. El nivel bajo El nivel medio muestra que algunos estudiantes avanzaron, aunque todavía requieren mayor acompañamiento. El nivel bajo indica que una parte menor del grupo necesita mayor acompañamiento para poder organizar información, claridad. En conjunto, estos resultados evidencian que la estrategia tuvo un impacto positivo, aunque también señala la necesidad de continuar fortaleciendo el acompañamiento institucional. En la triangulación de los hallazgos permite integrar tres fuentes principales: los datos obtenidos, cuantitativos, la observación pedagógica y la evaluación de productos. En síntesis, la intervención logró un cambio estructural en el proceso cognitivo. La IA dejó de ser un decisor para convertirse en un catalizador del pensamiento crítico y la autonomía. Desde la observación se identifica mayor participación, mayor capacidad de formular preguntas y más disposición para contrastar información. Desde los productos se reconocen avances en la claridad de los planes vocacionales.
Esto permite afirmar que la IA, cuando es mediada pedagógicamente, puede convertirse en un catalizador del pensamiento crítico. A partir del proceso desarrollado se plantean varias conclusiones fundamentales. En primer lugar, el diagnóstico permitió evidenciar que la principal barrera no era únicamente vocacional, sino metodológica. Es decir, muchos estudiantes no carecían de sueños o intereses, sino una ruta clara para analizar sus opciones y tomar decisiones. En segundo lugar, el método utilizado, que se demostró ser útil para estructurar el uso pedagógico de la inteligencia artificial. Esto es importante porque confirma que la IA puede aportar a la educación siempre que esté acompañada por criterios formativos, preguntas adecuadas, verificación de información y orientación docente. En un tercer lugar, la intervención mostró que la tecnología solo es significativo cuando se articula con el contexto. Una recomendación vocacional no puede ser igual para todos los estudiantes porque cada joven tiene condiciones distintas. En cuarto lugar, la evaluación confirmó que el uso guiado de la IA fortalece la toma de decisiones vitales. Los estudiantes lograron construir planes de acción más claros, argumentados y viables. En síntesis, la investigación permite concluir que la inteligencia artificial no reemplaza la orientación humana. Por el contrario, puede fortalecerla cuando se integra en una propuesta pedagógica intencionada, ética y contextualizada. Para cerrar, se plantean algunas recomendaciones derivadas del proceso investigativo. La primera se da en la parte pedagógica, enseñar alfabetización digital crítica de forma permanente, no como evento aislado. En la parte curricular, transversalizar la construcción del proyecto de vida en los planes de estudio usando entornos virtuales como Classroom. En la parte institucional, capacitar a los docentes en IA y crear alianzas territoriales como el SENA, alcaldías, para inyectar datos reales al aula. Como impacto final en el territorio, garantizar decisiones viables y equitativas para jóvenes en contextos de recursos limitados. La tecnología al servicio de la justicia educativa. Muchas gracias.